Ahora vamos a centrarnos en lo que pasó ayer, esta autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta y, bueno, la polémica, el cuestionamiento. ¿Es esto adecuado? ¿No? ¿Respeta la Constitución de Bolivia? Bueno, vamos a hablarlo con Williams Vascopé Laruta, que es abogado y que participó en la Asamblea Constituyente desde Bolivia. Está en línea. Williams, Alejandro Costanzo y Adrián González, te saludamos. ¿Cómo estás? Alejandro, Adriano, un placer de estar con ustedes y dirigirme a los hermanos argentinos, ese valeroso país al cual uno admira y con el cual uno puede abrazarse en la fraternidad. Un saludo especial a todos mis compatriotas, también bolivianos que deben estar allá. Sí. Bueno, acá para comentarles todo lo que está pasando en Bolivia. Gracias por atendernos, Williams. Contanos cómo has visto, participaste en la Asamblea Constituyente, cómo has visto esta sucesión o esta autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta, porque primero hubo una instancia en el Senado en donde no hubo quórum y se autoproclamó como presidenta del Senado, y luego en la Asamblea tampoco hubo quórum y ahí es donde se proclamó como presidenta. Hay cuestionamientos sobre esto que no respeta la Constitución de Bolivia. Contanos cuál es tu visión. Bueno, yo les comento desde el punto de vista constitucional y también les voy a hacer una apreciación política. Bien. Primero tenemos que ver lo siguiente. El presidente Evo Morales jugó muy mal sus cartas. Yo no sé cómo le asesoran y le hacen meter, le hacen trastabillar y no tienen buenos asesores el presidente Evo Morales, bueno, expresidente Evo Morales, porque el que se metió al autogol acá, Adriano Alejandro, es el mismo presidente. Yo les comento qué ha pasado. La sucesión constitucional es a la renuncia del presidente, ¿sí? Bien. El presidente hizo evidente su renuncia públicamente. Ya, hasta ahí estaba todo bien, tenían que haber sesionado el Parlamento, tenían que haber convocado a un quórum y todo eso. El MAS tiene 2/3. Sin embargo, el presidente no se olvidaba dos cosas. Uno, hay los valores supremos de la Constitución, y eso le digo con razón porque yo he sido asesor del bloque indígena allá con la Constituyente, y los valores supremos ante contingencias son los que prevalecen: el valor vida, paz social, armonía, unidad, y hay otros valores más, pero son los que prevalecen en situaciones conflictivas, ¿ya? Entonces, en esa circunstancia el presidente pide asilo y México le da y se va el presidente. Ahí en el tablero político cometió el error de irse, ratificaron los de México su asilo y abandonó pues el cargo definitivamente, y ahí opera el artículo 169 y 170 de la Constitución, que en ausencia definitiva inmediatamente se le embiste a Jeanine Áñez como presidenta del Estado. Entonces, acá el que se metió a autogol fue justamente Evo Morales y su gente, que le asesora mal y hace tiempo que lo hacen. Williams, ¿no? En este sentido hay que decir que con anterioridad a este hecho que usted dice de haber pedido el asilo y de haber sido a México, tanto el presidente Evo Morales como su vice Linera presentaron formalmente a través de una carta la renuncia ante la Asamblea, que debió haber sido tratada mediante quórum y según establece otro artículo también, que es el Senado el que le rechaza o le acepta la renuncia, y esto no pudo darse porque no había quórum. No, en esa situación, si él se quedaba acá, podría haberse dado esa situación. Pero ¿por qué el hecho de que esté o no esté, si la renuncia está presentada formalmente ante el Senado? ¿Cuál es la necesidad de que esté personalmente si corría riesgo su vida? La Constitución. Sí. Muy importantes. Nuevamente le digo, la bondad que tenemos en la Constitución es que ante estos temas de estrategias políticas, de presentarse, no hacer quórum, de que se lea o no, ante una inestabilidad y una inviabilidad de todo un país, se anteponen los valores supremos de la Constitución, es decir, el valor vida y paz social. ¿Cómo se define esto? La sentencia constitucional del Tribunal Constitucional hace tiempo, la 003-2001, si mal no recuerdo, es la que hace años ya dijo que ante estas circunstancias en la sucesión
de cargos públicos no puede quedarse vacío. Entonces se antepone el valor inmediato de la vida, paz social, unidad, armonía, y se hace la sucesión del cargo. Eso no calcularon, ¿me entiende? Sí, el cuestionamiento es por qué Jeanine Áñez se autoproclama y no hay una sucesión legal según lo establece la Constitución, que es mediante el quórum y el voto de sus pares. Digo, esto no fue posible. Eso, Alejandro, Adriano, yo les entiendo porque tú, Adriano, somos de la misma corriente progresista de izquierda. Evo Morales ha dejado de ser de izquierda hace años. Y yo les voy a decir más adelante por qué. Sí. ¿Ya? Yo les voy a decir porque he sido asesor de los pueblos indígenas y soy aymara, como tal, del Lago. Y Evo Morales no es aymara, para comenzar. Ha desconocido a los pueblos indígenas. Así que yo, con propiedad y estando aquí en el campo de terreno donde se está desarrollando las cosas, les digo cómo ha sido la estafa que nos ha hecho Evo Morales durante tantos años a los pueblos indígenas. Volviendo al tema, no es de mi agrado en esta transición de que obviamente la oposición esté en este momento con el cargo de la presidencia, pero solo van a estar 2 meses y tienen que convocar a una nueva elección, ¿sí? La Constitución les ha ordenado y le obliga a Jeanine Áñez a asumir el cargo, porque también Adriana Salvatierra ha expresado públicamente su renuncia. Entonces han dejado un vacío, y que la sentencia constitucional de hace años decía no se puede dejar vacío los cargos. Entonces su estrategia le salió muy mal y asumió directamente, porque la Constitución dice en el artículo 170 cesarán por la ausencia definitiva. Han dejado definitivamente su cargo y obviamente se necesitaba una presidenta. Ahora, constitucionalmente es válido. ¿Y sabe por qué es válido? Porque el mismo Tribunal Constitucional ayer salió a decir que es válido lo que ha hecho la presidenta Jeanine Áñez. Y ojo, los magistrados que han dicho eso, toditos son puestos por el gobierno de Evo Morales. Sí, lo que pasa que se ha mandado Evo Morales con sus asesores. En el artículo 160, Williams, dice que el Senado es el que juzga al Tribunal Constitucional Plurinacional, con lo cual el tribunal está por debajo del Senado en este caso, digo, y en una situación de extrema debilidad o de extremo caos que está sucediendo en Bolivia, digo, me parece que no está garantizada la paz y la libertad para que los senadores puedan sesionar, o los diputados, ¿no? Que esto es lo que se está cuestionando, porque Jeanine Áñez debió haber tenido el voto de sus pares en el Senado para ser senadora, presidenta del Senado, y esto no sucedió así, según... Exacto. No sucedió porque el movimiento al socialismo, con su mayoría parlamentaria, sabotearon, no quisieron sesionar. Pero es parte de la democracia, Williams. Si los diputados no quieren sesionar, es parte del consenso y del diálogo democrático. Esto es lo que no se comprende. Sí, pero nuevamente les reitero, ante estas circunstancias, faltando 2 meses para que termine el mandato constitucional, ante una coyuntura tan conflictiva, están poniendo en riesgo los valores supremos de la Constitución. Artículo 8. ¿Pero quiénes 9, ponen en riesgo? Y 11 de la Constitución. ¿Quiénes ponen en riesgo esos valores, Williams? La bancada del movimiento al socialismo. Porque no quieren que se lleve elecciones nuevas. La OEA dijo que era un fraude. Si Evo Morales... Alejandro Adriano, que el fraude fue tan descarado que eso fue pues insultante a todos los bolivianos, sean de izquierda o sean de derecha, lo que fuesen. Acá nos estaban robando el voto boliviano, y eso es lo que Evo Morales no aclara al mundo y dice que es golpe. Williams, repasemos los hechos si usted quiere. Evo Morales aceptó que la OEA vaya a como veedora vinculante. La OEA emitió un informe en donde jamás habló de fraude, sí de irregularidades, sobre la base de un universo pequeño de mesas, y sugirió que se haga de nuevo las elecciones. Evo Morales aceptó hacer las elecciones y después le pidieron la renuncia. Las fuerzas de seguridad le quitaron el apoyo y esto se convirtió en un golpe de Estado. No, le aclaro. Hay que aclarar 2 cosas muy importantes a Alejandro y Adrián. Primero,
Evo Morales hizo el fraude, aunque hayan auditado ciertas cantidades de actas y mesas. Se evidenció la manipulación de actas y del sistema. Y aquí viene la pregunta: si usted roba a un millonario $10 o $1 millón, igual es robo. No importa la cantidad. Lo que ocurrió acá fue un monumental fraude. ¿Me entiende? Pero la OEA no lo vio, Williams. Adriano Alejandro, con el mayor de los respetos y el cariño que yo tengo a la gran Argentina, Evo Morales no es de izquierda, es un indígena traidor. Y lo digo porque William Vasco Pelaruta es un hombre de hace años que está en la lucha de los pueblos indígenas. Y este ciudadano que está ahora en México tratando de incendiar el país ha perdido sus privilegios. La Constitución opera sobre el valor vida, justicia social, armonía y unidad. Y Evo Morales ha convocado a una lucha racial. ¿Se imagina eso? ¿Saben qué se ha escudado cobardemente Evo Morales? En que se estaba despreciando los votos del campesino, del indígena. Y mentira, en mi comunidad, que aquí en el lago, en Camacho, donde los aymaras vivimos, los ponchos rojos, a las 9 de la noche en Bolivia ya estaban todos los votos del área rural en su 93%. ¿Me entiende? Cuando se quita el sistema a las 8 de la noche, 22 horas se suspende. Al día siguiente Evo Morales aparece misteriosamente ganando con 10 puntos de diferencia, descaradamente. Y le comento a Alejandro, en el lado de donde son los ponchos rojos por Camacho, más adentro por Omasuyos, tiene gente el MAS que lo quiere, pero hay mucha gente que no lo quiere. ¿Sabe quién ganó en ese lugar? No fue el señor Mesa, ni Evo Morales. Ganó el señor Chi. ¿Qué tiene que ver el señor Chi, el candidato Chi, coreano-boliviano, con la gente aymara o quechua? Nada. Hay un desgaste de Evo Morales porque ya no se lo quiere. ¿Me entiende? El análisis político yo se lo acepto porque es correcto, digo, está bien el análisis que usted haga y su visión política está claro. Ahora, nunca se puso en discusión que Evo Morales ganó las elecciones, si la discusión estaba en si había ganado en primera vuelta o no, que me parece que ese es el punto. Pero la cuestión de fondo es lo que vino después, que todos los elementos dan a entender que esto devino en un golpe innecesario y que ahora no se está respetando. ¿Hola? ¿Williams? ¿Williams? ¿Aló? Ahí está. ¿Aló? Ahí está. ¿Aló? Estamos de vuelta, Williams. Estamos de vuelta. Ahí te estamos recibiendo, no sé si nos escuchás. No, digo que lo que está en discusión es lo que vino con posterioridad a esto de la elección. Que Evo Morales había ganado, eso no estaba en discusión, sino si había ganado en primera vuelta. Era la cuestión. Ahora, después todo esto derivó en algo innecesario que fue este tremendo golpe de Estado y esta sucesión irracional, ilegal, según nuestro punto de vista, Williams. Ya. No, nuevamente les reitero, soy uno de los que ha escrito esa Constitución. Se puso los valores supremos de la vida, la paz social, para garantizar cualquier situación de emergencia, como para que alguna situación mezquina de un partido político o de una posición de alguna bancada ponga la inviabilidad del valor vida, la paz social. Y la bancada del MAS, al no querer hacer quórum, estaban poniendo en esa situación extrema. Es por eso que el Tribunal Constitucional ya sacó una sentencia hace tiempo ya sacó, porque había inviabilidad en varios municipios. Y esto se ha trasladado ahora al nivel central, a nivel nacional. Entonces la jurisprudencia dice que debe prevalecer siempre la paz social y la vida sobre cualquier interés. Por eso es la sucesión constitucional de Yanine Áñez que toma el mando y además Evo Morales se va al exterior. William. Segundo punto, el tema de la segunda vuelta, Evo Morales no quiso aceptarlo en un principio. Ya vinieron los muertos, y especialmente la del minero. El minero, gente nuestra, Adriano, Alejandro, baleado por no sabemos quién, a más de unos 700, 800 metros, se supone que son francotiradores, y se sospechaba que habían entrado ciertos agentes externos venezolanos, que se pescó ayer a 2 operando en el auto, por si acaso nos disturbe. Sepa eso, la intervención de este dictador narcotraficante como es el señor Maduro, y lo digo con nombre y apellido, y ese otro tipo que es Diosdado Cabello. Cuando muere el minero, la gente de a pueblo
se enojó bastante y dijo, no, tiene que irse porque ya no nos representa. Y ahí vino la deslegitimación de Evo Morales, porque ya entraron al conflicto los sectores más populares, sectores campesinos, indígenas y mineros. Y Evo Morales, con el apoyo de otros sectores campesinos y mineros, nos estaba haciendo confrontar entre hermanos. ¿Me entiende la actitud autoritaria de Evo Morales? Ya era tarde que ahora acepte Evo Morales el tema de la segunda vuelta, que se le habíamos pedido hace tiempo. Se les había sugerido, vamos a segunda vuelta, presidente, porque puede ganar. Por ahí la gente mira con buen ojo y le podía hacer frente. Porque Carlos Mesa no era la mejor opción, eran los del pasado, los neoliberales. Pero no quiso imponernos su fraudulenta elección, y mire lo que pasó. La OEA saca esto, la gente ya con 5 muertos que teníamos encima, no le aceptó a Evo Morales. Y las Fuerzas Armadas, bueno, la policía se tuvo que plegar en una situación de desobediencia por la siguiente razón. Le comento por qué. Cuando hay las protestas sociales, los estudiantes salen y van a chocar con la policía. La policía se abría filas y detrás de la policía salía un minero y les botaba dinamita a los estudiantes y cerraba filas. Un punto. En el alto subieron a agredirle a este ciudadano Camacho del Oriente porque llegaba hordas, porque así hay que llamarlas, un contingente grande de choque del MAS, y los dejaron entrar, pusieron en conflicto, y a la gente que inocente que estaba ahí, incluidos extranjeros, estas turbas del MAS les empezaron a revisar, a requisar, así como si fueran la policía, y la policía por orden política no podía hacer nada. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Estaba ocurriendo que había delitos y estaban siendo cómplices los policías de esos delitos, es decir, los estaban poniendo al nivel de delincuencia. Por eso es que la policía hace la resistencia de no obedecer y lo llaman motín, porque Evo Morales estaba utilizando mal ya las fuerzas policiales. ¿Cómo es posible que se abra las fuerzas policiales la fila de retener y botan dinamita a la gente del MAS? ¿Se imagina ese nivel autoritario de Evo Morales utilizando las fuerzas del Estado? Nuevamente reitero, Evo Morales ha perdido gran apoyo en Bolivia. William, adelante. ¿Qué tal? Adrián González lo saluda. Hablaba de los valores de la paz social y de la vida que se anteponen para el pueblo boliviano. ¿Tienen garantizada la paz los dirigentes del MAS si van a sesionar a la asamblea? Adrián, te soy sincero, ahorita nadie tiene garantizado la vida en Bolivia. A ese nivel hemos llegado. Nadie. Porque se ha roto el orden constitucional con el fraude que ha hecho Evo Morales. La gente en el campo está saliendo, primero pidiendo respeto a una situación de que es la huipala, pero se los está engañando porque hay un perverso sujeto que le voy a decir con nombre y apellido, quien está haciendo correr harto dinero para que se movilice la gente, y parece que ojalá lo desactiven en estos días. Si fuese así, ni el ciudadano citadino ni el ciudadano del área rural en este momento tiene garantizado la vida. Hay sectores muy fanáticos de Evo Morales y que están siendo movilizados por intereses bien oscuros de su ex ministro de la presidencia, este sujeto Ramón Quintana, que ojo, era asesor de los neoliberales y que estaba en la Escuela de las Américas, donde se aprendía a torturar en la época de los 70. Ustedes han escuchado del Plan Cóndor mejor que yo. Sí. Ese era su ministro de la presidencia de Evo Morales. Imagínense un sujeto de esas características. Ese es el que está operando actualmente. Se tiene sospechas ya de que está comprando lealtades, como siempre lo han hecho, ¿no? William, dígame, usted... En este momento no tenemos seguridad porque la gente en la ciudad se ha parapetado, ha armado ya sus barricadas, los jóvenes han salido a defenderse y estamos a 1 metro de tener una guerra civil. Imagínense eso. Pero si Evo Morales no apaga su discurso incendiario desde México, irresponsablemente, esto va a llegar a confrontaciones demenciales. Pero Williams, me parece que por ahí lo estamos viendo de otro modo. Yo entiendo su parte política, pero digo, si cuando sucede esto y hay un gran apoyo del pueblo a Evo Morales, porque el 47% de los votos es mucha gente, digo, esto genera mucha bronca, y la bronca que genera en el pueblo, la estamos viendo a través de las redes, ¿no? La gente hablando, digo, la bronca que expresa ante lo que está pasando y ante la brutalidad de lo que está pasando, digo, esto es lo que genera la guerra civil.
no el hecho de que Evo Morales haya tenido que renunciar e irse, porque en realidad lo cercaron, lo llevaron a un lugar en donde tuvo que realizar esto. Pero yo le quería preguntar, ¿cómo ve usted el hecho de que este personaje, Fernando Camacho, haya ingresado a la Casa de Gobierno con posterioridad a que Evo Morales presente su renuncia con una Biblia, haya ingresado, esté en un lugar donde no le corresponde, y ayer haya estado en el balcón al lado de Jeanine Áñez en la asunción como presidenta? Digo, ¿qué significa eso? ¿Es correcto? Yo creo que esto se va a resolver, y tendría que resolverse, Alejandro, en las urnas. Tendríamos que llegar a ese lugar. Lo mejor que quisiéramos para evitar diferencias está el voto del ciudadano en la democracia, donde tienen oportunidad los que son de izquierda, extrema derecha, centro. Veremos. La sociedad, la humanidad ha evolucionado, y para eso tenemos la democracia. ¿Y en ese sentido, el MAS va a estar proscripto? No han querido Evo Morales ir a segunda vuelta. Y lo que se presenta ayer, lo que usted me acaba de describir ese escenario, justamente corresponde a la culpa de todo ese sector de Evo Morales de permitir que retornen las viejas fuerzas políticas a Palacio. Pero lo bueno que es de esto, que solamente tienen 2 meses, porque tenemos que elegir un nuevo presidente, y estoy seguro que realmente se elegirá un nuevo mandatario progresista, espero que sea así, y que no sea tan impostor como Evo Morales. Lo que han hecho sus desatinadas decisiones de Evo Morales y García Linera es justamente haber revivido a ciertas fuerzas del ayer. ¿Se imagina eso, Adriano? Y además, en su gabinete, yo le cuento, en su gabinete, si vemos con exquisitez, usted se va a sorprender con cada derechoso allá adentro. ¿Por qué cree que Evo Morales ha perdido el 20% de apoyo en Bolivia? Tenía 54 y 64, ha bajado a 40 y tantos, más el fraude se ha subido 10 puntos. Evo Morales tiene un 30% duro de su apoyo electoral, y ese es el que está movilizando. De ese 30% ahí internamente hay pugnas internas, como en todo proceso, que ya no lo quieren a Evo, que quieren otro candidato. Evo no los deja. Entonces tiene que dejar surgir a nuevos líderes, y no lo hace Evo Morales con García Linera, porque hay una cúpula oscura muy corrupta. Ya le dije, en mi pueblo, por el lago, no votaron por el señor Mesa, que representa a los neoliberales de la ayer. Votaron por el señor Chi. Entonces Evo Morales también tiene que oxigenar su partido político y la democracia, pero no. Evo Morales quiere seguir adelante, quiere mantenerse en el poder, y no es así tampoco. Entiendo, Williams, entiendo que usted no está de acuerdo con que, por ejemplo, Jeanine Áñez siga en la conducción política del gobierno, y habla de oscuras fuerzas en este sentido, cuando hablamos de Fernando Camacho y todos aquellos que están hoy en el poder. ¿Habla de eso? Exacto, yo hablo más de todo, de que lamentablemente Evo Morales desatinadamente metió a sus filas gente del ayer, ¿no? Y se derechizó el MAS. A raíz de esto, obviamente, sectores que son del otro lado radical, usted los ha visto ayer triunfantes. Pero yo siempre dije en mis análisis que esto solamente es un gobierno transitorio de 2 meses, porque tienen que llamar a nuevas elecciones. Y ahí el MAS tiene que presentar un nuevo candidato. Ya no. ¿Y usted cree que lo van a dejar? ¿Sí? ¿Usted cree que lo van a dejar al MAS presentar candidato? Sí, porque la Constitución les garantiza, ya dijo Jeanine Áñez, que tienen que ir a unas nuevas elecciones donde el MAS va a participar, y ojalá el MAS se refresque con nueva gente. Les soy bien sincero. Pero no debería MAS, estar, no debería poder estar en el país y participar Evo Morales. Evo Morales, le comento que no puede. Por lo siguiente, el artículo 168 de la Constitución está vigente, y hay un referéndum que le dijo no a la reelección, pero Evo Morales se pasó por encima, recuerda, ¿no es cierto? Entonces, y ellos mismos dijeron, hemos hecho una consulta al Tribunal Constitucional para su reelección indefinida. Es decir, se apoyaron en la Convención Americana de Derechos Humanos, diciendo que el derecho humano de Evo Morales era reelegirse indefinidamente, basándose el artículo 168 de la Constitución. Y después nos dijeron, ya pierden el referéndum, nos sacan esa Constitución,
Y nos dicen, pero si no hemos tocado el artículo 668, sigue vigente, nos dicen. ¿Sabe qué pasó, Alejandro, Adriano, con esa sentencia? Dicen que es derecho humano de Evo Morales reelegirse indefinidamente sobre todos los ciudadanos, aunque le hayamos dicho en un referéndum, no. Pero hay dos argumentos bien fuertes. Uno, el único que interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos, el único, su alcance, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no el Tribunal Constitucional nuestro. Uno. Dos, los derechos más favorables para el ser humano, que está en nuestra Constitución, son para el ciudadano de a pie, es decir, aquel que no tiene poder, que no es alcalde, senador, menos presidente, ¿sí? Entonces el pro homine no podía operar para alguien que tenía poder. Entonces esa sentencia era totalmente atentatoria a la Constitución, pero se presentó a estas elecciones, donde hizo el fraude. Imagínense, yo ahora pido, Adriano, Alejandro, que vayamos a elecciones y realmente entre un gobierno progresista, que rescate lo que en un principio Evo Morales hizo en sus primeros 5 años cuando tuvimos el romance con el pueblo boliviano. Evo Morales en un romance apasionado los primeros 5 años, porque ahí realmente se revirtió varias cosas del neoliberalismo, se empezaron a hacer obras, varias participación de las mujeres, de los indígenas, la economía se estabilizó, los sectores sociales tuvieron bastante atención, pero ya más adelante, Alejandro y Adriano, fue catastrófico. Fue catastrófico porque Evo Morales ya empezó a rodearse de gente muy extraña en el gabinete. Cambió Evo Morales de esa chompa tan sencilla y ya empezó con los trajes y los lujos, ¿no? Williams, usted participó de 7 millones de dólares en su pueblo cuando ni siquiera atendíamos al cáncer en Bolivia, ¿no es cierto? Comprarse los aviones, los helicópteros, cambió totalmente Evo Morales. Es lo que más pena me da, porque en su momento lo apoyamos. Usted habla con nostalgia, digo, ¿usted participó del gobierno de Evo Morales? ¿Tuvo un rol activo dentro del MAS? Bueno, yo he sido en realidad asesor de los pueblos indígenas, ¿sí? En la constituyente, y después obviamente apoyamos al presidente porque había que debatir contra los neoliberales. Bien, ¿y cuál fue su mayor enojo? ¿Por qué hoy lo vemos alejado de Evo Morales? No le escucho, perdón. ¿Cuál fue su mayor enojo con Evo Morales y por qué está alejado? Yo le comento que cuando hay la marcha del TIPNIS, porque Evo Morales, contra la Constitución, trató de abrir una carretera que puede ser necesaria, pero se pasó el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Marcharon los pueblos indígenas pidiendo que no entren por el parque del TIPNIS, porque se iban a romper varias comunidades indígenas. Igual lo puso. Recuerda que en ese tema del TIPNIS estaba comprometido este tema de Odebrecht, y está metido el presidente Lula en eso. Justamente en ese momento es cuando había intereses muy oscuros en el cual Evo Morales se pone muy terco. Hay una marcha indígena de mujeres, varones y niños de los pueblos indígenas de tierras bajas, y la gente se va acoplando a los pueblos indígenas, y Evo Morales intervino esa marcha indígena sin respetar mujeres, niños ni nada, y ahí yo ya vi que el presidente estaba con otra actitud que no era ya del 2006, ya no era el presidente que teníamos. Usted ahí tomó intereses oscuros, había otra actitud de Evo Morales, y ahí yo creo, como me identifico aymara indígena, me sentí muy presionado por el presidente. Williams, discúlpeme, nos queda muy poquito tiempo y queríamos hacerle una pregunta. ¿Estamos escuchando tiros, disparos? ¿Es así? Sí, en ese momento hay enfrentamientos, por eso le dije ¿Usted que dónde está? No está nadie salvo. ¿Usted dónde está en este momento, Williams? ¿Perdón? ¿Usted dónde está en este momento? ¿En La Paz? Mire, yo estoy en La Paz, estoy en el centro de batalla política que se está dando. Yo le describo que el día lunes, cuando no salían las Fuerzas Armadas y había el vacío de poder, venían hordas grandes de delincuentes ya. O sea, hay gente además que ha movido, pero gente del mayor, de los lugares más alejados donde son la gente antisocial, y bajaron a la ciudad, a azuzar a toda la ciudad. ¿Sabe qué? Todos los vecinos acá se armaron con barricadas, con palos, para defenderse, porque entraban y saqueaban. Sí, claro. La policía estaba rebasada, no tenía ya ni siquiera gas para disuadir, ni gasolina, porque
Evo Morales ya empezó a salirse, empezaron a sabotear, y teníamos que defendernos. Imagínense, en este momento estamos en esa situación. Sí, no, estamos recibiendo las imágenes. Gran cantidad de movilizados, ¿no? De gente del Alto. Contraria. ¿Aló? Sí, digo, del Alto. Han bajado del Alto, están en La Paz, en el... Sí, pero no es todo el Alto. Bien. Porque hay otra marcha del Alto que quiere que se respete la Constitución y que se vaya a elecciones. Williams, estamos cerrando el programa, pero acá Adrián quiere hacerle la última pregunta, y mientras escuchamos realmente los disparos que, bueno, nos ponen alerta. Adrián, a ver, ahí estamos, de vuelta, William. Aló, Sí, ahí estamos. Va con la última pregunta de Adrián González. William, tengo entendido que Adriana Salvatierra se encuentra en las oficinas de la Asamblea Legislativa en La Paz. ¿Puede ser la presidenta del Senado, legítima del Senado? ¿Hola? Bueno, es la renunciante, Adriana Salvatierra. Es la renunciante. Está en la Asamblea Legislativa. El MAS estaba intentando sabotear, presentar un gobierno paralelo y inviabilizar las elecciones que vienen. ¿Sabe qué quieren? Le doy la estrategia. A ver. Están generando convulsión en Bolivia, en La Paz, ¿ya? Con dinero que lo hace Juan Ramón Quintana, este nefasto sujeto que está oculto por ahí, ¿ya? Bien. Han sacado el tema del racial. Aparece Salvatierra para decir que nunca ha renunciado, cuando ha renunciado públicamente. Claro. Van a presentar y van a proclamarle a Salvatierra como presidente. Y van a decir, esta es la presidenta. Entonces entramos a una conflagración y quieren hacer que se respete el fraude electoral donde supuestamente gana Evo Morales. Entonces, si triunfan, va a volver Evo Morales con ese fraude electoral. ¿A costa de qué, Adrián? De la muerte de bolivianos. No, la verdad que eso es lo que no queremos nadie, que haya muertos inocentes. William, yo le propongo, porque estamos terminando el programa, ya estamos pasados, le propongo quizás tener otro contacto mañana, pasado, claro. Y hablar un poco más de este tema, porque la verdad que es interesante, pero además me parece que nos quedan temas para charlar. Y esto que se viene, que es que Salvatierra quiera asumir como presidenta, porque no está ni siquiera, si hubiese renunciado, no está ni siquiera la denuncia tomada por el mismo Senado, con lo cual digo, es todo un problema, pero digo, para no extendernos mucho más, lo postergamos para otro momento. Williams, ¿le parece correcto? Alejandro, Adrián, yo les agradezco a ustedes, porque en democracia podemos tener diferencias, pero siempre nos tenemos que sentar como hermanos que somos. Con el diálogo, exacto. Williams. Claro, podemos tener diferencias, todo, pero usted y yo creo que hemos evolucionado y el diálogo es lo primero, lo que no comprende Evo Morales, que quiere imponer su capricho. Seguramente. Yo les agradezco inmensamente por esta oportunidad y darles un abrazo fraterno de libertad. Williams, bueno, se corta, se corta. Williams. Aló. Ahí está, cerramos, Williams, se estaba despidiendo. Sí, aquí estamos. Estamos cerrando el programa, Williams. Aló. Le agradezco. Le agradezco un mensaje solamente. Sí. Bueno, se está cortando, qué lástima. Hay enfrentamientos duros. Sí. Y esperemos que pase eso. Yo soy muy creyente de Dios y de Jesús. Hay que orar porque vuelva la paz. No pueden anteponerse intereses mezquinos sobre un pueblo boliviano. Permítanme darles un abrazo de libertad, de democracia y decirles un mensaje que siempre lo he tenido. Las Malvinas son de Argentina. Y así va a ser siempre. Un abrazo, hermanos de la Argentina. Gracias, Williams. Hasta otro momento vamos a estar dialogando, Williams Vasco P. Laruta, abogado constitucionalista, ha participado de la asamblea